Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que usted me está viendo y no me conoce, pues yo soy Jaime, una creadora de contenido cubana que le encanta compartir su día a día con ustedes. Y en el video de hoy estaré dando respuesta a algunas preguntas que me han estado haciendo mis suscriptores en mis videos anteriores. Así que si le interesa saber sobre qué se trata, pues quédese conmigo porque después de la pausa continuamos. Y efectivamente en videos anteriores hay unas preguntas todas relacionadas con el mismo tema que me han estado haciendo mis suscriptores. Las preguntas son: Jaime, ¿por qué no te vas de Cuba? Jaime, ¿has pensado irte de Cuba? Para empezar, les diré que no creo que irse del país en donde naciste pues sea una experiencia linda para nadie. Dejar atrás familiares, amigos, personas queridas, allegadas, no creo que sea algo fácil para nadie. Por lo tanto, no creo que sea la solución. Yo realmente creo que la solución está en que haya mejores pagos en el país donde resides. Yo, en lo personal, no he pensado irme del país. No está en mis planes inmediatos ni en mis planes futuros. Primero porque tengo una familia que atender, una familia que cuidar y de la cual yo soy la líder, yo soy la cabeza de familia en mi casa. Y entonces irme sería como abandonarlos, como dejarlos, aun cuando después pues pudiera ayudarlos, traerles, enviarles. Pienso que abandonarlos en esta situación que estamos viviendo pues realmente no es ni la mejor opción, ni es algo lindo, ni es algo que sea típico de mí. Hemos pasado muchísimo trabajo todos juntos, muchísimo, pero siempre hemos estado así, juntos, unidos, en las buenas y en las malas. Y realmente no creo que eso cambie, no está dentro de mis planes que eso cambie. Quizás muchos me critiquen ahora y me juzguen, pero es mi opinión. Y para seguir pues tampoco cuento con los medios necesarios para hacerlos. Yo ni tengo pasaporte, ni tengo dinero, ni tengo intenciones, vuelvo y repito, de irme. Además soy de las personas que piensa que soñar no cuesta nada, pero que los sueños se realicen sí, y a veces tienes que pagar un precio muy alto para hacer realidad tus sueños, tienes que sacrificar muchas cosas, y yo realmente hay cosas que no estoy dispuesta a sacrificar, y por supuesto una de ellas es mi familia. Mi mamá es una persona mayor, una persona enferma, una persona que depende muchísimo de mí, y yo realmente no puedo abandonarla, nunca lo haría. Además soy hija única, lo cual dificulta muchísimo más las cosas. También tengo mis hijos, tengo 3 hijos y un nieto, se lo he dicho en videos anteriores, todos dependientes de mí también. Y realmente abandonarlos sería, no sé, realmente no es propio de mí. Yo puede que sí, a veces me derrumbe, a veces me siento cansada, a veces me siento agobiada, me siento ahogada, como le puede pasar a cualquiera, como estoy segura que muchos hombres también que son cabeza de familia también se han sentido en algún momento así. Llevar una casa pues realmente es bastante difícil, pero aún así no abandonan la casa, aún así siguen luchando adelante. Y yo realmente no soy la excepción, también mi familia es mi responsabilidad, y yo realmente no ha pasado por mi mente abandonarlos. Yo sé que ahora quizás muchos se digan, pero bueno, si te vas puedes ayudarlos, puedes hacerles la vida un poco más cómoda. Pero ¿y qué pasa si no resulta? ¿Y qué pasa si no resulta? ¿Y qué pasa si no llego? ¿Y qué pasa si no lo logro? ¿Y qué pasa si todo lo que hago es en vano? Realmente no está dentro de mis planes abandonar a mi familia. No está dentro de mis planes irme
porque ya les digo, ni cuento con los medios para hacerlo, ni puedo abandonar a mi familia, sobre todo a mi mamá, que ya va para atrás, como decimos nosotros, y cada día me va a seguir necesitando más. Entonces yo no puedo abandonar a mi familia, yo no puedo abandonar el barco en estos momentos. También creo que hay que estar conscientes de cuando se puede y de cuando no se puede, y ambas cosas aceptarlas con la cabeza en alto. Eso es como, por ejemplo, a ver, un ejemplo que les voy a poner. Mi sueño, algo que me gustaría muchísimo ser, es repostera. Repostera, a mí me encanta. Yo me paso todo el día viendo videos de YouTube de repostería, de adornar los cakes. A mí realmente me encanta. Y creo que si pudiera poner un negocio, pues sería de eso. Pero también tengo los pies muy bien puestos sobre la tierra. Para que ese negocio funcione, pues dependería de muchos factores, como por ejemplo la ubicación. Aquí en el campo de donde yo vivo en pleno monte, pues como que no tendría tanta venta. Además tendría que tener en cuenta pues que todos los materiales están muy caros, que tendría que invertir muchísimo y que al final quizás ni siquiera tiene la aceptación que yo quiero. Entonces es como que mejor no soñar, es mejor como que no soñar con algo así. Uno tiene que estar consciente de lo que puede y de lo que no puede hacer. Realmente no me parece que irse del país sea la solución. No estoy juzgando a nadie, sé que muchos lo hacen por necesidad. Sobre todo, lo hacen buscando mejoras económicas, lo hacen buscando la forma de ayudar a su familia, porque encuentran que esa es la forma que tienen para hacerla. Pero esas personas pues dejan a sus padres, dejan a sus hijos con alguien responsable que se pueda hacer cargo de ellos, lo cual no es mi caso. Yo no tendría a quien dejárselos, tendría que dejarlos solos a su suerte, y la verdad es que eso no estoy dispuesta a hacerlo para nada. Entonces conozco también a muchas personas que los he conocido pues mediante YouTube también, que me han dicho: Jaime, yo soy de Venezuela pero emigré a España y pues tenemos una vida muchísimo mejor, ¿por qué tú no lo haces? Otros que me han dicho: Jaime, soy de Venezuela pero actualmente vivo con mi familia en Italia y realmente nos va muy bien. Bueno, pues felicidades para ustedes, se lo merecen, pero lo han dicho correcto. Ustedes se fueron con su familia a Italia, se fueron con su familia a España. Yo no podía, yo realmente no podría porque no tengo los medios ni para irme yo sola, imagínense con mi familia. De todas formas, pues pienso que la solución no es irse del país. Yo pienso que no es necesario irse del país para prosperar. Yo pienso que más bien es aquí el gobierno el que debería poner pagos más altos, el que debería pagar mejor a las personas para que no se fueran, para que no tuvieran que abandonar a sus familiares para ir a buscar su suerte en otros lugares. Creo que la solución está aquí. La solución no está en abandonar el barco, en irse del país no está la solución. Creo que la solución, vuelvo y repito, está en exigir pues que se nos pague mejor, exigir pues que con lo que paguen puedas comprar lo que necesitas, porque realmente sacrificas mucho cuando te vas a otro lugar. Dejas atrás tu felicidad, dejas a personas que quieres, dejas a personas que quizás te necesitan y que no te lo dicen para no tronchar tus sueños, pero que realmente les duele mucho tu partida. Entonces yo vuelvo y repito, pienso que la solución está aquí, la solución está aquí, la solución está dentro, no fuera, dentro. Pero por supuesto, como no se solucionan los problemas, como vemos que no hay mejoras, como vemos que la situación cada día empeora y que con lo que cobras pues cada vez puedes comprar menos, de hecho ni para 3 días de comida puedes comprar con lo que te pagan, pues por eso es que las personas se van, por eso es que las personas se van en busca de una mejor vida. No quiero que nadie me malinterprete, yo les elogio a todo el que se ha ido, los bendigo, ¿qué les puedo decir? Yo les deseo lo mejor, les deseo que prosperen, que cumplan sus sueños, ¿entienden? Pero yo no puedo, realmente yo no puedo.
Y sinceramente no me entristece para nada no poderme ir. Yo aquí he vivido toda mi vida, aquí he crecido, aquí tengo a las personas que quiero. Me duele verlas pasando trabajo, me duele no poderles dar lo que yo quisiera, porque estoy segura de que cada hijo quiere darle a sus padres lo mejor, incluso lo que ellos no tuvieron, y que cada padre quiere darle a sus hijos también lo que ellos no tuvieron. Y realmente me llena de alegría cada vez que yo veo que alguien cumplió sus sueños, sus metas, pero realmente son metas que yo no me trazo. No me trazo metas que yo sé que no puedo cumplir. Trato de no tener sueños que yo sepa que no se van a realizar, porque realmente es muy duro proponerte algo y no lograrlo. Es muy duro ponerte una meta que tú sabes que siempre va a ser inalcanzable porque nunca vas a poder llegar ahí. Yo, por supuesto, les agradezco a todas estas personas que me han brindado su apoyo, a estas personas que me han dicho: Jaime, si algún día vienes a España, búscame. Jaime, si algún día vienes a Uruguay, búscame. Jaime, si algún día vienes a Puerto Rico, búscame. Jaime, si algún día vienes a México, puedes contar conmigo. Yo se los agradezco muchísimo de corazón, porque sé que lo dicen de corazón también, pero Jaime realmente no tiene planes de salir de Cuba, y no porque sea más revolucionaria que nadie. Jaime no quiere salir de Cuba porque Jaime tiene su familia en Cuba, y su familia que la necesita aquí en Cuba. Por eso es que Jaime no tiene planes ni inmediatos ni futuros de irse de Cuba. Así que creo que por mucho tiempo seguiré siendo Jaime de Cuba. Espero que se suscriban a mi canal, espero que me sigan, que me apoyen, que me entiendan, que me disculpen si alguno me malentendió o me malinterpretó en mis palabras. Realmente Jaime pues seguirá siendo Jaime de Cuba. Así que muchísimas gracias por haberse quedado. Muchísimas gracias a todos los que me han brindado su apoyo. Espero seguir contando con el apoyo de todos ustedes, seguir recibiendo sus saludos, sus bendiciones y saludos que yo les envío desde aquí, desde Cuba, con todo el corazón. Nos vemos en un próximo video. Chao.